Buenas, buenas. Bueno, ayer tuvimos un encuentro de meditación acá en Rosario que fue súper lindo y bueno, quería comentarles algo que me surgió durante el encuentro porque yo les había propuesto que meditemos a través de la respiración. Entonces la propuesta era simplemente que se acoplen a la respiración. O sea, no es que tenían que hacer algo específico, como respirar más lento o hacer tipo respiración en caja. eh, Nada, ningún tipo de control de la respiración, sino simplemente acoplarse. Si mi respiración está superficial, bueno, me acoplo a ese ritmo. Si mi respiración está un poco más agitada, me acoplo a ese ritmo. No intento eh, nada, calmarla. Eh, la idea es que no, era que no hubiera ningún tipo de control sobre la respiración, sino yo siguiendo el ritmo respiratorio natural que esté surgiendo en este instante en mi cuerpo. Y fue súper interesante los resultados, ¿no? O sea, muchos testimonios diferentes de cómo vivieron esa experiencia. Pero a mí lo que más me llamó la atención, y se los dije en ese momento, fue lo difícil que es no hacer. Es muy, muy difícil. De hecho, yo creo que de las cosas más difíciles que existe es el no hacer. Eh, siempre hay alguna noción de que, nada, yo medito de tal manera, entonces es como que ya tengo la idea, que es inconsciente, no es que uno lo hace a propósito, por así decirlo, ¿no? Sino que simplemente está ahí, de forma inconsciente ya tenemos una idea y usamos el control a través, como para llegar a ella, ¿no? Sería como un medio para llegar a ella. El control es básicamente eso, es como tener una idea de cómo debe ser la cosa y, y moverme a través de la idea de cómo debo llegar, ¿no? Entonces, de lo que quería hablar era eso, sobre el no hacer. Y se me ocurrió un concepto que ustedes lo van a reconocer eventualmente. Yo ahora lo voy a llamar el intermediario. Y quería hacerlo a través de una comparación, como para ejemplificarlo de alguna forma. Fíjense cuando muchas veces que a lo mejor estamos apurados, quizás estamos en la oficina, queremos irnos, pues ya llegó la hora de fin de nuestra jornada laboral y tenemos que apagar la computadora. Y quizás hay muchos procesos abiertos en esa computadora, ¿no? Entonces empezamos a cerrar y vemos que los procesos se tardan, ¿no? Toman un tiempo como para cerrarse. Quizás la computadora está lenta porque tiene muchos procesos abiertos, muchos programas ejecutándose, y nosotros ahí intentando cerrar eso para apagar la computadora y irnos a casa. Y surge una ansiedad, ¿no? Es como que uno empieza a tocar los botones como para intentar apagar todo más rápido. Y eso hace que todo el sistema como que entre, como que en algún punto se obstaculice los comandos que nosotros estamos dando, ¿no? La mente funciona muy, muy parecida a una computadora. Y yo creo que siempre en nuestra mente, a pesar de que es una maquinaria perfecta, lo que hace que se obstaculicen los procesos mentales es ese intermediario. Hay como ese intermediario es como que de alguna forma nosotros lo identificamos como nosotros mismos. Pensamos que el intermediario somos nosotros. Entonces, yo al intermediario le reconozco ciertas acciones que son muy típicas de él. Por ejemplo, el control. Eso que les decía antes, ¿no? Tenemos una idea determinada de lo que queremos quizás y vamos a actuar como para llegar a ese objetivo. Pero lo vamos a hacer a través del control. Por más que aparezcan contingencias en nuestro camino, que son necesarias para que nosotros lleguemos a ese objetivo que nos planteamos, el control no las puede aceptar. Son obstáculos para él, no son
parte del camino que se planteó, sino que son obstáculos. Entonces es como que yo veo mucho el control como si nosotros estuviéramos tratando de salir de una habitación a través de la pared, ¿sí? Tenemos una puerta al lado, pero nosotros queremos salir a través de la pared, porque, nada, queremos salir por ahí. Pensamos que ese es el mejor camino. Y a lo mejor la puerta que está un poquito a unos metros por allá es un poco más simple de salir, ¿no? Pero no, nosotros no la podemos ver, no la podemos entender. Porque tenemos ya una idea planteada, ¿sí? Otra de las acciones que tiene ese intermediario es la categorización. Él piensa que hay procesos buenos y procesos malos, procesos que son deseables y procesos que son indeseables. Entonces, los procesos que son indeseables, él los rechaza. Se van a quedar solamente con los que concuerdan con su idea de lo que es adecuado, de lo que es correcto, de lo que está bien. Los otros los va a reprimir, los va a resistir, los va a rechazar, va a luchar contra ellos. ¿Sí? Ahí tenemos otra de las acciones que tiene el intermediario. ¿Qué otras acciones tiene? La resistencia. La resistencia es lo que va sucediendo a los procesos que son naturales, ¿sí? Eso lo vamos a ver no solamente en procesos internos, no solamente en pensamientos, no solamente en emociones que surgen en nosotros, que ese intermediario las resiste. O decide dejar pasar solo aquellas que concuerdan con sus ideas de lo que está bien y lo que está mal. Eso va a pasar también en lo que vemos en el mundo, en cómo nos relacionamos con el mundo, en qué situaciones aceptamos, contra qué situaciones luchamos, ¿sí? Entonces yo reconozco varias acciones que son muy, muy notorias en el intermediario, que son esas: el control, la resistencia, el esfuerzo, la lucha, la categorización. ¿Sí? Ese intermediario funciona como algo que se interpone en procesos que necesitan un ciclo determinado. Es como, volvamos a la computadora, por ejemplo. Si yo estoy dando un comando para que la computadora cierre, hay programas que están ejecutándose. Y esos programas tienen que hacer cumplir su ciclo, por así decirlo. No van a cerrarse apenas yo le doy el comando de ejecución. Tienen que cumplir un ciclo. Entonces, si no estuviera ese intermediario, simplemente esos comandos cumplirían un ciclo y se cerrarían. Otros comandos cumplirían un ciclo y se cerrarían. Así hasta que no quede ninguno. Y la computadora simplemente queda en stand-by. Un sistema operativo en donde no hay comandos que están sucediendo, sino que es una computadora que está básicamente limpia y con todas sus funciones, por así decirlo, como si fuera todo su potencial activo, ¿sí? Y nuestra mente es muy parecida a eso. O sea, tenemos montones de procesos abiertos y procesos que no se han completado gracias a ese intermediario, porque ese intermediario está manteniéndolos vivos de alguna forma, ¿sí? Son procesos, quizás a lo mejor hay programas que son viejísimos, que necesitan una actualización, pues nosotros cambiamos, pero están ahí, están funcionando, porque el intermediario a lo mejor en su momento no quiso aceptarlos, no quiso verlos, no quiso experimentar las emociones que estaban asociadas a esos programas, o quizás esos programas estaban en contra de su idea de cómo es la realidad. ¿Sí? Hay muchísimos procesos abiertos en nuestra mente. Por eso tenemos tanto estrés, por todas las emociones que están dando vueltas, los pensamientos, las añoranzas del pasado, las preocupaciones por el futuro, la lucha contra la realidad a través de nuestras ideas. Todos esos programas, ¿quién los mantiene vivos? El intermediario. El intermediario es como si fuera básicamente es un proceso más. Es un proceso más de nuestra mente. Pero nosotros lo identificamos con nosotros mismos. Es como si fuera un impostor, ¿sí? Un proceso más de la mente que hace que nosotros creamos que somos nosotros.
Porque es un proceso que está formado por experiencias propias, por ideas, por deseos propios, por nuestras características de personalidad. Entonces, nosotros nos confundimos a nosotros mismos con el intermediario. Y ese intermediario está siempre haciendo algo. Cuando nosotros queremos meditar, muchas veces es el intermediario el que quiere meditar. Entonces él dice o piensa, bueno, ¿cómo es la meditación? Y quizás el intermediario ya tiene una idea preconcebida de lo que es la meditación. Muchas personas piensan que la meditación es frenar los pensamientos, por ejemplo. Entonces a lo mejor el intermediario dice, ok, hay que frenar los pensamientos, ok, entonces vamos a diseñar la mejor manera para meditar. Y la mejor manera para ese intermediario, si él piensa que es frenar los pensamientos, quizás es luchar contra ellos. Entonces nosotros estamos meditando, haciendo un esfuerzo tremendo, luchando contra nuestros pensamientos, porque pensamos que no deberían estar. O por ejemplo, les doy inclusive ejemplos de lo que pasó ayer. A lo mejor, si yo les decía, por ejemplo, bueno, acóplense al ritmo respiratorio que tengan, no importa si ese ritmo respiratorio está acelerado. Y una persona me dijo que ella había sentido algo de ansiedad y había sentido el ritmo respiratorio acelerado y que había intentado calmarlo para poder meditar. Entonces ahí es donde yo le decía eso, que justamente este tema, el intermediario, es el que está haciendo eso. Porque piensa que él tiene una idea de cómo es meditar y lo ve como una acción. El intermediario piensa que todo es acción. Por eso es tan difícil la no acción, porque el intermediario, todos los procesos pasan por él. Porque lo confundimos con nosotros mismos. Entonces, y la meditación es básicamente no hacer. Es tan difícil eso, porque es no hacer. Es que desaparezca el intermediario. Si el intermediario desaparece, los procesos que suceden en nuestra mente van a estar perfectos, no importa si hay muchos pensamientos. No importa si nuestra respiración está un poco acelerada, no importa si surge una emoción de tristeza, no importa si estamos incómodos físicamente y tenemos que movernos de acá para allá. No importa, porque va a desaparecer la tensión, va a desaparecer el esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede cuando desaparecen esas acciones del intermediario? Que son justamente controlar, luchar, esforzarse, categorizar. Surgen lo que yo llamo no acciones, que es básicamente la aceptación, la rendición a lo que está sucediendo, es la aceptación de los procesos que están sucediendo en este instante en mí. No los que deberían estar sucediendo, no los que sucedieron ayer, no los que me gustaría que sucedan, sino lo que está pasando en este instante. Y eso es lo que hace la respiración. Si yo me acoplo a ella, es como un ancla. Me está mostrando lo que está pasando en este instante en mí. Y si dejo de impulsar estas acciones del intermediario, empieza a surgir justamente acciones que son, yo le llamo no acciones porque es la naturaleza, es la naturaleza de nuestra mente. Aceptar es la naturaleza de nuestra mente. Simplemente hay procesos que están sucediendo y que tienen que cumplir su curso. Quizás esos pensamientos de preocupación no es que necesito solucionarlos, no es que necesito llegar a una certeza de qué hacer o no hacer. Quizás necesito que sigan su impulso, hasta que pierdan su impulso. Y hasta que desaparezcan, hasta que ya mi atención no esté en ellos. Cuando mi atención no está en ellos, mi mente empieza a relajarse, empieza a volver a su propia naturaleza, que es la de la presencia. Ahí tenemos otra no acción. Estar presente no es algo que hacemos, es algo que dejamos de hacer. Son procesos que dejamos de hacer. Y surge la presencia porque es natural, es un estado natural de la mente. Cuando surge la presencia, muchas veces esos problemas irresolubles aparecen las soluciones de la nada, como
ha pasado millones de veces en nosotros mismos, en ejemplos famosos. Se me ocurría Arquímedes intentando solucionar un problema físico que no encontraba la solución, y de repente se dio un baño de agua caliente y apareció esa solución. Y el tipo salió gritando eureka, desnudo por dos lados. Pero es así, porque esa es la naturaleza de nuestra mente. Pero todo va desde cuando nosotros dejamos impulsar las acciones del intermediario. Entonces, en la meditación inteligente yo creo que se trata de reconocer esas acciones y de quitarles el impulso y no hacerlo a través del intermediario, porque el intermediario es muy inteligente. El intermediario va a decir, ok, ahora tengo que eliminar el intermediario. Entonces vamos a buscar una manera de eliminar al intermediario, ¿sí? Y ahí tenemos al intermediario haciéndose pasar por otro, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos realmente ser conscientes de nosotros mismos. Observar esas acciones. Esas acciones son como red flags, por así decirlo. ¿Sí? Son como muestras de, ahí está surgiendo el intermediario. Ok, nada. Tengo que ver de sacarle el impulso que él tiene. ¿Sí? Tengo que aprender a hacer eso. Tengo que aprenderlo. O tengo que aprender a no hacer eso, mejor dicho. A no salir en el impulso del intermediario. A reconocer cuando estoy controlando. A reconocer cuando estoy forzando la situación. A reconocer cuando estoy buscando una respuesta. Ayer justamente también hablando con una compañera de meditación, ella me decía que se sentía un poco perdida en su camino espiritual. Y yo lo que sentía en ella era que estaba llena de tensión, llena de esfuerzo. Y ella no lo notaba, porque estaba inmersa en ese intermediario. Entonces mi invitación es eso, la meditación inteligente es un no hacer. Y es un reconocer procesos, reconocer los procesos. Eventualmente esos procesos dejan de tener un impulso, ¿sí? Pero es muy, muy difícil, como les decía antes, estar en ese estado de no hacer. Y la meditación es un estado de no hacer. Es un estado natural. Es un estado en donde la mente, todos los procesos que están sucediendo en la mente, que tienen una parte de su atención, la atención empieza a volver a su fuente. Entonces es como que la mente entra en ese estado de... como si fuera el sistema operativo puro, ¿sí? Estoy en un estado de presencia absoluta, en donde está prendida la computadora, pero no está inmersa en los distintos procesos, sino que está como en un estado de potencialidad, por así decirlo. Está presente, está ahí. Y en algún momento, cuando salgamos de eso, quizás queremos prestarle atención a algún proceso. Quizás tenemos que, no sé, actuar en alguna situación. Quizás necesitamos pensar algún tema, quizás necesitamos sentir alguna emoción, quizás necesitamos simplemente, no sé, ir a comer. Pero todo va a ser desde ese lugar en donde la computadora está ahí en ese estado de stand-by y permite que ese proceso suceda. Pero bueno, para mí lo más importante de lo que estoy diciendo yo acá es que reconozcamos las acciones del intermediario. Que básicamente yo les decía al principio que ustedes iban a reconocer que era el intermediario. El intermediario es el ego. Yo no quería hablarlo de esa manera porque hay mucha idea alrededor de eso. Entonces me parecía que a lo mejor diciéndolo de otra forma, quizás podíamos reconocerlo desde otro lugar, ¿sí? Así que bueno, eso es de lo que quería hablar hoy. Les mando un abrazo a todos.